¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a hablar de un contenido un poco denso, la verdad. Vamos a hablar de la introducción de métricas del embudo, ¿ok? Vamos a hablar de métricas de tráfico, vamos a hablar de métricas de conversión, vamos a hablar de principios, de elementos y también por qué una oferta se vende y otras no, que tiene que ver mucho también con el tema del copy, pero nos vamos a enfocar mucho en el tema de las métricas. Entonces, antes de poder hablar de todo este embudo, que vamos a desglosar cada parte, vamos a entender que nuestro embudo en sí es súper simple, ¿no? Nuestro embudo tal cual para venta directa sería anuncio, landing page y checkout, nada más que eso. Obviamente que nosotros vamos a usar la plataforma de Meta Ads que tiene pues Facebook y Instagram. Para ello, antes de hablar de las métricas de tráfico y conversión, tenemos que ver el tema de los elementos, ¿ok? Entonces, justo acá yo tengo una información sobre el tema de los elementos, ¿ok? Igual acá, sigo mostrando el embudo que es súper sencillo. ¿Y cuáles son los elementos de tráfico y cuáles son los elementos de conversión? Los elementos de tráfico sería el Big Idea, el mecanismo único, ¿ok? El ángulo de venta y el formato del anuncio para el mensaje, que puede ser en formato video o puede ser en formato imagen, dependiendo eh, cuál es el, por así decirlo, el formato que estamos modelando o el que estamos creando o el que está más en tendencia y todo eso. Ahora, hablando del tema de conversión, tenemos otra vez Vieja Idea, mecanismo único, entregable del producto, ya sea ebook, formato curso online y todo ello. También tiene que ver con el tema de los bonos de regalo, qué tipo de bonos estamos entregando, si es algo interesante para la audiencia y todo eso. Y temas de urgencia y también escasez, gatillos de urgencia o escasez, que mayormente eso lo vamos a ver en la landing page, porque en la landing page está toda la información, ¿ok? En la landing page más que todo está toda la información de la oferta y en el anuncio está toda la información que genera curiosidad, atención e impacto para que la persona salga de la plataforma, ya sea Facebook o Instagram y vaya a la landing page y pueda ver la información de nuestra oferta y pueda entrar al checkout y así puede comprar. Entonces, ya hemos hablado de los elementos y curiosamente siempre se repite lo que es Big Idea y mecanismo único, que eso lo vamos a hablar después. Vamos con el tema de los principios, ¿no? Esta parte es muy, yo diría que algo muy interesante y justo tenemos algunos elementos para poder ver a nivel de ejemplos, tenemos lo que es un embudo un poco mayor en el tema del tráfico y un embudo un poco menor a nivel de tráfico. ¿Qué significa esto? La idea de todo esto es que nosotros, en nuestro embudo de ventas, en nuestro embudo o funnel, que es en inglés, la idea es tener mayor tráfico, que significa más personas para que lleguen a nuestro checkout, que al final es el tema de la compra. ¿Por qué? Porque a mayor personas, o sea, si tenemos un número de personas interesantes, obviamente que en cada fase las personas se van a ir, por ejemplo, de la plataforma de Facebook, ¿ya? Al anuncio, obviamente que va a haber ciertos clics y va a haber un punto de fuga, o sea, no van a entrar todas las personas que vieron el anuncio, ¿ok? Y en la parte del anuncio para la landing page es igual. Todas las personas que dieron clic en el enlace ya sea ver más o información, no todas las personas van a entrar a la página, ¿no? A la landing page para ver toda la información. Y de la landing page al checkout también, no todas las personas que entraron a la landing page, no todas van a entrar al checkout. Y así sucesivamente, pues la idea es tener mayor tráfico para que cuando nosotros o el grupo de personas llega a la parte, a la fase final, obviamente que tengamos un grupo interesante para que pueda comprar. Acá podemos ver que el primer ejemplo tenemos un tráfico mayor, o sea, más personas viendo desde el anuncio, ¿ya? Y por ende, pues también hay un grupo de personas que están viendo el checkout. Pero acá, en este ejemplo, tenemos un tráfico un poco más reducido, ¿ok? Lo que significa que quizás no generó tanto impacto el anuncio y por ende hay menos tráfico, por ende pocas personas están viendo nuestra oferta y por ende pues no van a entrar muchas personas al checkout. Y eso nos va a afectar mucho en el tema de costos y también el tema de lucro, ¿ok? Y también quiero explicarles que el tema de los principios tiene que ver con esto, ¿ok? Si tienes un mayor tráfico, justo por acá, justo vamos a hablar de esto. Si tú tienes un mayor tráfico, tienes una mayor conversión, ¿ok? ¿Qué significa venta? Si tú tienes un mayor tráfico, tienes una mala conversión.
que significa cero de ventas. Y ahora voy a explicar por qué. Tú puedes tener un buen tráfico, ¿ya? Pero si tú tienes una mala conversión, tú tienes cero ventas. ¿Qué significa esto? Tú puedes llevar entre 1000, 2000 personas, pero si estás llevando ese grupo de personas amplio a una oferta que está súper mala, quizás no le interese la audiencia, obviamente que no va a haber ventas, ¿ya? El otro caso, que es el tercero, sería si tú tienes un mal tráfico, ¿ok? Tú puedes tener un mal tráfico, pero si tú tienes una buena conversión, obviamente que se puede generar ventas. ¿Por qué? Porque la oferta es tan buena, o sea, el tema de la conversión, o sea, la oferta es tan buena, el BID, el mecanismo único, bonos de regalo, entregable, es tan bueno que las personas al final siempre compran. Entonces, para ver este tema, lo vamos a ver en temas visuales, ¿ok? Eh, para resumir cierta parte de este ejemplo, es que la idea, o por así decirlo, de Rey, siempre es la oferta, ¿ok? El tema de la conversión. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nosotros podemos tener mal tráfico, pero si tenemos buena conversión, genera ventas. ¿Ok? También, si nosotros tenemos un buen tráfico, pero tenemos una mala conversión, o sea, una mala oferta, no podemos llegar a tener ventas. ¿Por qué? Porque prácticamente es algo que las personas no van a comprar, por más que tú le des descuentos y todo eso. Entonces, en el primer ejemplo de si tú tienes mayor tráfico, y tienes buena conversión, es igual a ventas. ¿Y lo que significa en esto, no? Mayor tráfico significa un embudo mucho más grande y por ende en la parte de la conversión va a entrar un grupo de personas considerable. Ahora, eso también se ve reflejado en el tema de los costos. Si yo tengo un mayor tráfico, significa que las personas están dando tanto clic en el anuncio que por ende los costos van a reducirse. Y a nosotros nos conviene que los costos sean reducidos porque eso va a hacer que nuestro lucro sea mucho mayor. Si nosotros tenemos un buen tráfico, significa menores costos de tráfico y por ende, eh, en el tema de la conversión, vamos a tener menores costos en el tema de los pagos iniciados, en el tema también de las compras. Ahora, en el segundo ejemplo, que hemos hablado de que tú puedes tener un buen tráfico, pero si tienes una mala conversión, significa en esto. Si tú tienes, a ver, si tú tienes por acá, si tú tienes un tráfico, por así decirlo, bueno, vamos a colocar vamos a colocar esto acá. Si tú tienes un tráfico bueno, esto debe estar en verde. Vamos a hacerlo súper rápido aquí. Si tú tienes un buen tráfico, significa que tus costos de tráfico son menores. Pero si tú tienes una mala conversión, obviamente que tus costos de tráfico a nivel de pagos iniciados y a nivel de compras van a ser muy, muy altos y la persona no va a llegar a comprar. Ahora, ¿qué significa el tercer ejemplo? A nivel de costos, ¿no? Si tú tienes un mal tráfico, ya, pero tienes una buena conversión, vas a tener ventas. Lo que significa en costos, significa que si yo tengo un mal tráfico, vamos a colocar acá con un símbolo de X, si yo tengo un mal tráfico, ¿ok? Significa que mis costos de tráfico son mayores, porque pocas personas están dándole clic al anuncio y por ende, como son pocas personas, el costo por CPC va a ser mucho más alto. Y a nivel de conversión, si tú tienes una buena conversión, significa que tus costos por pagos iniciados, pues si tu oferta es tan buena, tú puedes tener costos por pago iniciado mucho más baratos y por ende sí puedes tener compras, ¿ok? Pero lo ideal es tener este tipo de embudos, que es mayor tráfico y mayor conversión. Por ende tienes menores costos de tráfico y menor costo de conversión para que se pueda escalar. Al principio, cuando nosotros estamos testeando, vamos a tener o sea, estos tres tipos de embudo al principio, ¿no? Porque la idea, cuando uno está testeando, no es que vamos a vender a la primera. Por ende, podríamos vender a la primera, sí, pero hay que entender qué estamos haciendo. Y para ello nosotros tenemos que entender que si nosotros tenemos en un escenario, cuando estamos testeando esto, significa que nosotros tenemos simplemente que mejorar el tráfico para que haya muchas más personas que entran a la landing page. Ahora, si tenemos este escenario cuando estamos testeando, tenemos un buen tráfico, pero estamos viendo que las métricas de conversión son muy altas. Significa que nuestra oferta tiene que tener cierta optimización para poder llegar bueno, el grupo de personas que pueda llegar al checkout y pueda comprar. O si estamos testeando y tenemos este escenario que es uno de los mejores, pues prácticamente
las ventas van a ser mucho más rápidas y podemos entender que todo nuestro embudo está completamente listo para la escala. Ahora, hay algo que también se repite mucho, si no se dan cuenta, es el tema de la conversión. ¿Por qué el tema de la conversión se repite mucho? ¿Y por qué si yo tengo un mal tráfico, pero si tengo una buena conversión, también tengo ventas? Porque a la final es el tema de la oferta o el big offer, como yo le digo, es lo más elemental para todo lo que es nuestro embudo de ventas, ¿ok? Y qué casualidad que justo acá también se repite. Elementos de tráfico y elementos de conversión siempre se está repitiendo lo que es Big Idea y mecanismo único, Big Idea y mecanismo único, ¿ok? Esto yo ya lo he hablado, hay una clase completa sobre el tema de Big ID y mecanismos únicos, qué está pasando en el tema de las ofertas, temas de la oferta, no sé, de años de 2015, 2018, cómo afectó todo el tema del impacto y todo eso. O sea, hay un contenido muy grande que ya está ahí en la área de miembros para que ustedes lo puedan estudiar sobre Big ID y mecanismo único, que es un tema muy elemental para entender todo este juego. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende que nuestra oferta, por así decirlo, sea escalable? Para mí, algo crucial y muy elemental, a nivel de métricas, obviamente que el nivel de métricas es bueno entenderlo, el tema de la lectura de métricas, pero lo más importante en sí es la oferta, ¿no? Que yo le digo el big offer, ¿no? Para poder escalar masivamente. Acá voy a dar unos ejemplos. ¿Por qué? Porque es muy importante que una oferta prácticamente puede que nos mejore los costos o también esa oferta puede ser que también tengamos costos altos. Depende mucho del tema de la oferta. Y acá voy a dar un ejemplo muy, muy interesante. ¿Ok? Entonces, para tener esto, vamos a hablar del nicho del dinero. ¿Ok? El Big Idea, que es algo que ya quizás ya conocemos. Big Idea sería crashing, ¿ok? Y el mecanismo único sería genera ingresos por Internet en automático. Y como les repito, esto ya hay una clase entera de esto, hablando solo de Big Idea y mecanismo único, para que ustedes lo puedan entender. Ahora, hay que entender qué es lo que estaba pasando cuando este Big Idea o mecanismo único llamado crashing empezó a rodar a nivel, por así decirlo, en temas de ejemplo, pongamos que empezó en 2019. Cuando una oferta es prácticamente nueva, las personas generan cierta esperanza, ¿ok? Y como es algo nuevo que no han escuchado y les da sentido lo que estás diciendo, prácticamente va a generar buenos clics, ¿ok? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque justo acá, vamos a hablar en 2019, a nivel de ejemplo nada más, pongamos que Crashing inició en 2019. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Ok? Esa oferta era tan buena, porque Crashing prácticamente es vender en automático en Internet, era tan buena que este concepto de océano rojo y océano azul, prácticamente esta oferta está en un océano azul, prácticamente no tenía competidores. Y en 2019, pongamos que había soluciones, ¿no? Como ganar dinero por internet, nada más a lo simple, o una solución, ganar dinero, una solución básica número uno, básica número dos y básica número tres. O sea, sí había competidores en ese momento, pero Crashing, que era un método, que era con generar tus primeras ventas en automático con una landing page, era tan bueno para esa audiencia y para ese año, y era algo tan innovador que las personas dijeron, oye, esto no lo he visto, necesito comprarlo porque esto no lo voy a encontrar en otro momento, ¿ok? Y no lo voy a encontrar en otro lugar. Entonces las personas se estaban dando cuenta que era algo muy innovador, por así decirlo. Entonces, si nuestra oferta en sí está en un océano azul, prácticamente, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro embudo? Los costos de tráfico van a ser mucho menores y por ende los costos de conversión también, ¿ok? ¿Por qué? Porque es algo nuevo para la audiencia, es algo que nunca lo han escuchado, es algo innovador, es algo también que está queriendo la audiencia, ¿no? Porque ya intentó, por ejemplo, no sé, ganar dinero por internet a nivel de ejemplo, o sea, no sé, a Amazon o importaciones, yo qué sé. Quizás en ese momento era muy tedioso hacer ese tipo de soluciones para generar ingresos, pero ahora que hay una solución de ganar internet, o sea, ganar dinero por internet a nivel de una landing page y a nivel también de manera automática, les da mucho sentido en ese momento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos agarrar esa oferta, ¿ok? Y la queremos lanzar otra vez en 2026, en un año actual.
Lo que va a pasar es que los costos, ¿ok? Van a ser mucho mayores, ¿ok? Y por ende, voy a colocar justo acá, vamos a tener costos mayores, que significa mal tráfico. Y por ende, vamos a tener una mala conversión, que significa costos mayores, ya sea de landing page y todo eso, ¿no? Y también del checkout. Eso es lo que va a suceder si es que nosotros estamos vendiendo crashing en un año actual, en este caso 2026. ¿Por qué? Porque prácticamente esta oferta ya ha sido impactada desde 2019. Ya, ok, o sea, ha sido impactada 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Quizás puede vender, ok, pero no va a tener esa audiencia o esa magnitud de escala masiva como en 2019. Y si nosotros queremos testear una oferta de crashing, ahora vamos a entrar prácticamente en un océano rojo. ¿Por qué? Porque ya tenemos más competidores, ya tenemos más soluciones. Por ejemplo, Crashing está hasta el actual cual ahorita en un océano rojo, ¿no? Y eso que ya es algo obsoleto, ¿no? Las personas ya han sido impactadas tantos años que no les genera tanto interés o algo que le pueda dar esa esperanza para generar ingresos por Internet. Soluciones como Crashing, bot por WhatsApp, o dropshipping, o ganar dinero por Internet, en YouTube, o también un bot en Instagram. Prácticamente, actualmente nosotros tenemos este tipo de soluciones compitiendo todo el tiempo. Y para que nosotros podamos vender, ¿ok? Con una buena oferta, que sería una nueva solución, tendríamos que crear algo muy nuevo. Más que crear, sería modelar algo, ya sea en otros países o en otros idiomas, para traerlo acá en Latam, las personas o países que hablan español, para que esa solución sea tan buena que las personas compren y por ende nosotros nos posicionemos en un océano azul. Y eso va a hacer que con ese tipo de solución, con una big offer buena, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tener buenos costos de tráfico y por ende buenos costos de conversión. Y así podamos escalar masivamente ese tipo de ofertas. Esto es un contexto muy interesante para que lo entiendan. Obviamente que vamos a hablar temas de métricas, pero quiero que entiendan que el tema del copy, que también es muy importante, el tema de saber la oferta, el saber qué es un Big ID, el saber qué es un mecanismo único, es muy elemental para que tú tengas buenos costos y por ende puedas escalar muy bien. Ahora sí vamos a pasar a lo que es lo más importante. Ya hemos hablado de una pequeña introducción. Ahora vamos a hablar de el tema de las métricas en sí. Ya hemos hablado de los embudos de venta, que tenemos que tener mayor tráfico y por ende va a generar muchas más ventas. Y ahora la vamos a ver a nivel de prácticamente de métricas, ¿ok? Vamos a hablar ahorita de métricas de tráfico y luego métricas de conversión. En métricas de tráfico, prácticamente a nivel de anuncio tenemos las métricas que es clic en el enlace, CPC, obviamente que clic en el enlace y CTR, ¿no? Quiero comentarles que a nivel práctico, yo coloqué esto, por ejemplo, el símbolo Michi, que es un tema de un símbolo de número, el tema del dólar sería un símbolo de costos y el tema de porcentaje, obviamente que tema de porcentaje, porque eso se repite en todas las métricas que les voy a mencionar. Ok, entonces, hablemos un poco más de las métricas de anuncio a nivel de tráfico. Tenemos tal cual, clic en el enlace, CPC y CTR, ¿ok? Prácticamente esas son las métricas del anuncio y por ende el anuncio, su objetivo mayor es llevar personas, ¿ok? Que están en la plataforma ya sea de Facebook o Instagram y llevarlos a la landing page. El anuncio, su objetivo simplemente es generar curiosidad, generar impacto para que las personas puedan ingresar a la landing page. Salgan desde la plataforma y puedan ingresar a la landing page para que puedan ver nuestra oferta. En el anuncio no se vende porque muchas personas piensan que en el anuncio tengo que colocar la oferta y todo eso. Hay ciertos objetivos que sí se podría hacer. Yo considero que un tema de remarketing, ¿ok? Para ese tipo de anuncios. Pero para tener tráfico masivo tenemos que generar cierta curiosidad e impacto para la persona. Ahora, a nivel de métricas de tráfico de landing page, tenemos lo que es número de visitas a la página de destino, lo que es costos por visita y clic a visitas. ¿Qué significaría de clics? ¿Cuántos clics se hicieron acá en el anuncio y cuántas visitas están entrando
a lo que es a la landing page. Esta métrica, pues antes era conocida como porcentaje de carga. Yo actualmente no la veo así. La verdad que es mucho más directo el tema de clics a visitas. ¿Por qué? Porque no es solo un tema de porcentaje de carga. Tiene que ver también el tema del mensaje del anuncio para que la persona pueda ingresar a la landing page. Ahora, tenemos lo que es métricas de conversión. En métricas de conversión, el tema de landing page, tenemos lo que es pagos iniciados, tenemos lo que es costo por pago iniciado y visitas ya a pagos iniciados que yo coloqué un 20%. ¿Ok? Esto lo voy a explicar a mayor detalle en la parte de abajo. Ya antes de pasar a checkout, quiero recordarles que en la landing page, en tema de clics a visitas, tenemos que tener un porcentaje mayor a un 70%. Ya abajo lo voy a explicar. Y en la parte de landing page, que hemos hablado de pagos iniciados, costo por pago iniciado y de visitas a pagos iniciados, o sea, de las personas que entran a la landing page, ¿cuántas personas están dándole clic a ese pago iniciado? Que la idea es tener un porcentaje mayor a un 20% o un 20% más, tal cual. Ahora, tenemos lo que es las métricas de conversión a nivel de checkout, que es esta parte. Tenemos lo que es compras, costo por compras y el porcentaje de pagos iniciados a compras. O sea, de las personas que dieron clic al pago iniciado, que entraron al checkout, ¿cuántas personas compraron? La idea es tener un porcentaje mayor o un 20% o de 20 a más. Hay que entender que también la parte de lo que es la métrica de, bueno, el símbolo de porcentaje es el tema del punto de fuga. Vamos a hablar de eso justo ahorita abajo. Como ya le expliqué antes, de la plataforma de Meta Ads hacia el anuncio va a haber un porcentaje de personas que sí le den clic al anuncio, ¿no? Vamos a perder un cierto tráfico, ¿no? Desde el tema de alcance al anuncio va a haber un cierto tráfico que vean el anuncio las personas, ¿ok? Ahora, del anuncio a la landing page también va a haber un cierto punto de fuga, ¿no? Porque no todas las personas que le dieron clic van a entrar a la landing page. Y por ende, las personas que entran a la landing page para que entren al checkout, también va a haber un cierto grupo de personas, porque no todas las personas que entran a la landing page van a entrar al checkout. Siempre va a haber un punto de fuga, pero la idea no es, o sea, hay ciertas métricas estándar para que nosotros no nos pasemos, por eso yo coloqué aquí, el tema de más un 70%, más un 20%, más un 20%, que lo voy a explicar justo abajo, para que se pueda generar una venta. Cuando nosotros lanzamos lo que es una campaña de testeo, mayormente la persona piensa, ¿ok? Que tiene que vender y tiene que hasta escalar con una campaña de testeo en sus primeras semanas o en sus primeros días. Y yo les comento que es algo muy equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nosotros estamos lanzando nuestra primera campaña de testeo, la idea es comprar data, o sea, comprar información. ¿Qué métricas tenemos en el clic en enlace, en tema de anuncio? ¿Qué métricas tenemos en la landing page a nivel de tráfico? ¿Qué métricas tenemos de conversión a nivel de landing page y a nivel de checkout? ¿Cuánto es nuestro costo por pago iniciado? ¿Cuánto es nuestro costo por clic en el enlace? ¿Cuánto es nuestro costo por visita? Prácticamente la idea de todo esto es que nuestro embudo sea afinado con el paso de los días para que se pueda llegar a la escala, porque esa es la idea. Porque si tú no entiendes y solo piensas en lanzar cualquier anuncio y no estás entendiendo el juego, que es el tema del tema de los costos, el tema de los puntos de fuga, prácticamente no estás trabajando a nivel profesional, solo estás tratando de vender y ni siquiera lo entiendes. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de un concepto también muy importante. El tema de los puntos de fuga es algo muy importante que va a hacer que si nosotros optimizamos los puntos de fuga, ¿ok? Va a haber mayor tráfico, ya sea en cualquier fase, y eso va a hacer que podamos reducir los costos. ¿Qué significa? A nivel de, por ejemplo, acá, si acá en el anuncio, ¿ok? Pongamos que tengamos 1000 clics, ¿ok? 1000 clics en el clic en enlace, en este caso ver más, y están entrando pocas personas, ahí tenemos que mejorar el tema del anuncio para que entren más personas que puedan ingresar a la landing page. Ahora, en la landing page, pongamos que en la landing page hubo 1000 visitas, pero solo 10 personas están dándole clic al botón de acceder o comprar, que es un indicio a compra, ¿no? Para llegar al checkout. Si nosotros estamos viendo que tenemos un número muy reducido de 10 personas, prácticamente tenemos un punto de fuga muy alto que tenemos que mejorar. Y así, justo vamos a hablar justo ahora de tema de puntos de fuga. ¿Ok? Ya hemos hablado de esto.
Antes de pasar a los puntos de fuga, quiero también comentarles que en la parte de anuncios es que es un tema tan interesante, la verdad, y es una de las cosas que me ha ayudado a escalar y también a varios alumnos ha ayudado a escalar, porque el saber hacer anuncios buenos va a hacer que tu tráfico sea mucho mayor y un tráfico muy calificado para que puedan entrar al checkout y puedan comprar a nivel de oferta. Y pues si tú entras y sabes crear anuncios ganadores, obviamente pues vas a poder comerte el mercado. Pero para ello también en el tema de anuncios hay métricas justo acá, de tema de play rate, hook rate, body rate, conversión de body, que ya hay una clase específicamente hablando de anuncios, prácticamente una clase completa sobre el tema de anuncios, ejemplos, que ya lo pueden ver también en el área de miembros, pero ahorita vamos a pasar al tema de los puntos de fuga, porque tenemos que terminar con esto. ¿Ok? Tenemos lo que son puntos de fuga a nivel de métricas de tráfico y puntos de fuga a nivel de métricas de conversión. Vamos a hablar del tema de los puntos de fuga a nivel de tráfico. ¿Ok? A nivel de anuncio tenemos que recordar el símbolo de porcentaje, obviamente que es el tema de CTR, ¿no? Para entender esta métrica tenemos que entender la fórmula. La fórmula de CTR significa cuántos clics dieron, o sea, de cuántas impresiones, cuántos clics dieron. ¿Qué significa así? Si de cada, bueno, el tema de las impresiones mayormente se mide por 1000 impresiones. De cada 1000 impresiones que se hizo de este anuncio, solo fueron dados 10 clics, vamos a obtener un CTR de 1, ¿no? CTR de 1. Ahora, en el otro ejemplo tenemos, si de cada 1000 impresiones tenemos 50 clics, que es un poco mayor, vamos a tener un CTR de 5 que también está interesante. En el tercer ejemplo tenemos, si de cada 1000 impresiones tenemos 100 clics, que es mucho mayor y es el doble de este escenario, segundo escenario, vamos a tener un CTR de 10. Acá quiero comentarles que en el tema de punto de fuga tiene que ver mucho con el tema del mensaje y todo eso, ¿no? Pero a nivel de métricas, que también hay otra clase a nivel de optimizaciones, ya con ejemplos en cuentas publicitarias. Personalmente, lo que yo veo es el CPC más que el CTR, ¿ok? Y justo en esa clase ya lo voy a comentar. ¿Por qué? Porque hay veces que tú puedes tener, voy a colocarlo acá, hay escenarios muy extraños que tú tienes, por ejemplo, costos de 0,22, ¿ok? Pero tienes un CTR de 10. ¿Qué significa esto? Tu CTR está bueno, pero tú tienes un costo tan alto que prácticamente tu embudo, en vez que sea grande, va a ser chico. Y por ende, tus costos de conversión también van a ser mayores. Por ello que yo miro a nivel de optimización el CPC junto al CTR, pero le doy más importancia a lo que son los CPC, el costo por clic en el enlace. Bueno, hablando en temas de CTR, ¿cuáles son los problemas que podría pasar para tener, o porque estamos teniendo un menor porcentaje, ¿no? Puede ser que tu anuncio no genere interés, puede ser que tu ángulo de venta no sea el calificado, ¿ok? O la audiencia fue impactada con esa idea de oferta. Lo que hablamos ya hace unos momentos, el tema de que si tu idea de oferta ya ha sido impactada por hace mucho tiempo atrás, prácticamente esa misma idea, si tú la estás lanzando otra vez, las personas ya vieron esa solución y por ende ni les interesa y ni siquiera le dan clic. Es por eso que tus costos bueno, tu porcentaje de CTR está mucho menor. Ahora, ¿cuál sería la optimización? Porque la optimización, si nosotros optimizamos esos puntos de fuga, obviamente que vamos a tener menores costos, ¿no? O sea, va a haber más audiencia, por ende menores costos. La optimización sería modelar más anuncios o videos validados también y testear otros ángulos de venta. A lo mejor, si ya hemos lanzado 20 anuncios y vemos que un tipo de mensaje está teniendo un CTR muy bajo, obviamente que tenemos que analizar todos los anuncios que hemos hecho y ver si es que si todos los anuncios de ese mismo mensaje tienen un porcentaje de CTR muy bajo, es porque quizás ese mensaje no está dando tanto interés, ¿ok? Pero si hay entre esos 10 o 20, vemos que hay buenos CTRs, eso quiere decir que tenemos que seguir explotando ese tipo de mensajes o ese ángulo de venta también. Ahora, vamos a hablar de
punto de fuga a nivel del landing page, ¿ok? Que sería clic en el enlace a visitas a la página. Para ello he hecho un ejemplo, tres escenarios otra vez. Lo que sería, si de cada 100 clics tenemos 80 visitas, tenemos una entrada, o sea, una entrada del 80% a nuestra landing page y tenemos un 20% de pérdida. Estamos perdiendo 20% de audiencia a nuestra landing page. Segundo escenario, si tenemos 100 clics, ¿ok? Y tenemos 60 visitas, tenemos una entrada de 60%, pero estamos perdiendo un 40%. Por ello que yo coloqué acá un ejemplo, que sería, lo óptimo sería tener mayor a 70%, porque prácticamente estaríamos perdiendo un 30%. Pero la mayoría de veces, mayormente, de clics a visitas, uno puede tener un 80%, un 90%. Y en el tercer ejemplo sería si de cada 100 clics tenemos 90 visitas, significa que tenemos una entrada de 90% y una pérdida mínima de un 10%, que está súper bien, porque estamos perdiendo solo un 10% de tráfico para que las personas puedan entrar a nuestra oferta y vean nuestra oferta. Ahora, ¿qué problemas podría haber? Eh, Quizás el tráfico no sea calificado, ¿ok? Quizás las imágenes en nuestra landing page, ya sea en el formato que usemos, TSL o SL, están muy pesadas, a lo mejor no hemos optimizado bien el tema del peso y cuando la persona entra a la landing page, prácticamente se está demorando en cargar y eso hace que la landing page se demore en la carga y la persona se va porque ahorita las personas quieren las cosas súper veloces. Podría ser un tema de imágenes pesadas. O también puede ser un escenario de que el internet del usuario, porque las personas están, no sé, en la calle y prácticamente tienen un mal internet y quizás por eso también no pudieron cargar tan rápido la página y por ende pues hemos perdido ese tipo de tráficos. Pero yo considero que sería más que todo el tema del tráfico no calificado, ¿no? Que tiene que ver con tema de ángulo de ventas y todo eso. Y el tema del mensaje del anuncio. Ahora, la optimización que se podría hacer sería verificar el peso de las imágenes en la landing page, ¿ok? Testear más anuncios, porque como les digo, la idea no es que por un anuncio, si tú tienes menores porcentajes ya de clics a visitas, vas a decir, ok, toda mi landing page está mal. O sea, tienes que ver un cierto patrón. Por eso que tienes que verificar el tema del peso de las imágenes, testear más anuncios. Y por último, sería buscar otro servidor de hosting. A nivel de experiencia, cuando yo inicié todo este tema de la venta directa, a mí me enseñaron que este tipo de métrica se llamaba porcentaje de carga. Y todo mi enfoque era el tema de la landing page a nivel de peso, ¿no? Entonces, yo me pasé por bastantes hostings y he estado pagando mucho más dinero, perdiendo un poco más de lucro, simplemente por tener un hosting mucho más veloz. Pero en las finales yo entendí que es un tema también de anuncio. Es un tema del mensaje del anuncio, es un tema del ángulo de venta del anuncio. Para las personas bueno, yo ahorita actualmente yo trabajo con Hostinger, me da súper bien hasta el momento. Yo tengo porcentajes de clics a visitas de 80-90%, me da súper genial. Si quieren, ahí debajo coloco el enlace para que ustedes puedan entrar en su plan de Hostinger. Pero lo que yo recomiendo es que no se enfoquen en el tema del hosting, pónganlo como última opción si es que todos sus anuncios, ya sea 10 anuncios, 20 anuncios, tienen ese problema, yo diría, ok, ya podría ser en este caso el tema de hosting. Pero por un anuncio, por dos anuncios que están mal, pues no voy a cambiarme de hosting. Por eso que le digo que lo más probable es que sea el mensaje del anuncio, el ángulo de venta, y pues porque estamos yendo a un ángulo de venta equivocado o que no es calificado, que por ello podría ser, y lo más probable es que es así. Ahora ya hemos hablado de temas de punto de fuga de las métricas de tráfico, y ahora vamos a hablar punto de fuga de las métricas de conversión. Vamos a hablar de visitas a la página a pagos iniciados. Si de cada 100 visitas, ¿ok? Si de cada 100 visitas tengo 10 pagos iniciados, tendría un 10%, ¿no? Tendría un 10%, que no es que esté mal, pero la idea es llegar a un 20%. ¿Por qué? Porque la idea es que nuestro anuncio, ¿ok? Genere más clics en pagos iniciados. Esa es la idea prácticamente de todo esto. O sea, que un anuncio sea tan bueno, porque el anuncio es el que trae a la persona calificada para que vea nuestra oferta y por ende se genere la venta.
¿Ok? Ahora, en el otro escenario tenemos 100 visitas y tenemos 20 pagos iniciados. Pongamos que este anuncio, o sea, nos está trayendo un anuncio, nos trajo 100 visitas y por ende ese anuncio es tan calificado que está dándole clic a, o sea, 20 veces, o sea, el porcentaje del 20%, ¿no? En sí, ¿no? O sea, ese anuncio está generando tanto porcentaje de visitas a pagos iniciados que prácticamente más personas van a entrar al checkout, que esa es la idea, ¿no? Ahora, en el tercer escenario tenemos de cada 100 visitas, tenemos 35 pagos iniciados, tenemos un 35% que sí es real. Yo he tenido ciertos anuncios que han tenido como 30%, 40%, hasta 50% que fue muy loco y es porque el ángulo de venta está súper, súper bueno en ese tipo de anuncio y de ese punto pues se tiene que expandir, ¿no? Igual esto ya lo vamos a hablar en otras clases a nivel de anuncios, porque como les digo, el tema de anuncios es una parte elemental para nuestro embudo, porque prácticamente es el que trae todo el tráfico a una oferta validada. Ahora, ¿cuáles serían los problemas? Como le dije, ¿no? Quizás el ángulo de venta sea el equivocado, quizás cuando las personas entren a la landing page, la oferta no es irresistible a nivel de producto, a nivel de bonos, quizás son bonos básicos para esa audiencia. Quizás el precio para esa audiencia no es convincente, quizás es muy caro, o quizás también que el formato entregable sea muy básico para esa audiencia, ¿ok? Quizás no quiere ebooks, quieren curso online, dependiendo cómo tú lo optimices, que podría ser ese tipo de problemas. Ahora, la optimización sería identificar el ángulo de venta ganador y expandirlo al máximo, ¿ok? Es justo lo que le estaba comentando. Lo otro sería mejorar la oferta, obviamente que a nivel de bonos y todo eso. Testear precios también, que sería una buena opción. Y también testear entregables, ¿no? Si no quieren ebooks, ok, vamos a curso online y vamos a ver cómo está generando ese tipo de, o está aumentando ese tipo de porcentaje de visitas a pagos iniciados. Ahora vamos a hablar de métricas, bueno, punto de fuga a nivel de métrica de conversión para el checkout, que sería el porcentaje de pagos iniciados a compras. Que lo ideal sería tener un mayor a un 20%. Si de cada 10 pagos iniciados tenemos una compra, tendremos un 10%. ¿Ok? Pero si de cada 10 pagos iniciados estamos teniendo dos compras, prácticamente ese tipo de anuncio que está llevando ese tráfico calificado está súper muy bueno, o sea, está súper bueno para que las personas, más que todo para que el embudo pueda tener muchas más ventas, ¿no? También tenemos un escenario de si de 10 pagos iniciados tenemos 4 ventas, pongamos que un anuncio nos está trayendo un 40% de pagos iniciados a compras, prácticamente ese anuncio es súper ganador y tenemos que expandirlo al máximo y generarle unas 100 copias para generar mucho más lucro, ¿no? O sea, si a nivel de escenarios me ha pasado un 20%, 30%, pero acá se puede optimizar muchísimas cosas, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema del checkout, ¿no? Generar confianza y todo eso, ¿no? Pero lo ideal sería tener un mayor a un 20%. Ahora, ¿cuáles son los problemas que podría haber, ¿no? Que tenemos un bajo porcentaje. Quizás el checkout no genera confianza, a lo mejor el checkout es básico, quizás no genera cierta credibilidad para la audiencia, ¿ok? Lo otro sería que tengamos muchos order bounce. Hay personas que piensan que, o sea, está el producto principal y abajo están los order bounce, y quizás hay personas que pueden ver que los order bounce es algo extra que tienen que pagar y a lo mejor se asustan y no compran, ¿no? O quizás el precio también sea muy alto, ¿no? Ahora, a nivel de tu optimización, sería añadir un banner, ¿ok? Simplemente a nivel de checkout puede ser a un checkout personalizado, ¿ya? Quizás un color un poco más elegante, quizás colocar también, añadir un banner donde estamos recordándole otra vez cuántos bonos va a tener, ya, y cuánta el tema de garantía va a tener para que la persona diga, ah, mira, sí, sí recuerdo que teníamos 5 bonos y 7 días de garantía, ok, está muy interesante, voy a comprarlo. Ese sería un tema de optimización. O también tener, bueno, yo actualmente solo tengo pues mínimo 2 order bounce, porque al final pues lo demás es upsell y downsell. Yo le diría que testeen sus ofertas con mínimo 2 order bounce. Yo he visto algunas personas que le meten como 10. La verdad que no soy muy partidario de eso. Con 2 order bounce para mí está súper bien. ¿Ok? Y lo otro sería testear precios, ¿no? Que también sería una buena opción para mejorar ese porcentaje de pagos iniciados a compras.
Entonces, con toda esta información, que simplemente es una introducción del embudo, porque luego vamos a ver más cosas a nivel de copy, porque el copy para mí, o sea, a nivel de Big Offer, es el rey de todo esto, porque eso va a hacer que tú generes mayor tráfico y por ende más ventas para que se pueda hacer una escala mucho más masiva. Esta introducción es muy interesante, la verdad que espero que hayan apuntado ciertas cosas, porque yo creería que el tema de la lectura de métricas es también una parte elemental para que tú entiendas qué estás haciendo, puedas entender cuáles son los puntos de fuga que estás teniendo en cada fase y puedas tú optimizar para mejorar los costos a nivel de todo el embudo. Porque la idea es tener mayor tráfico, ¿ya? Para llevar a la oferta ya validada. Y también la idea es tener menores costos a nivel de anuncio, landing page y también de checkout, ¿no? Para que tú puedas tener una escala masiva muy, muy brutal porque hay veces que las personas, como no entienden el tema de métricas, no tienen todo este concepto, pues dicen, ok, no me vendió y lo dejan y abandonan una oferta que quizás pudo generarte bastantes o miles de dólares, porque me ha pasado con alumnos que prácticamente piensan que ya esta oferta no sirve. O sea, tenemos que ver a nivel de métricas. Antes de tomar esa decisión, se ve a nivel de métricas, ok. Quizás solo tenías que mejorar el tema de los anuncios porque tú tienes una buena conversión y por ende simplemente se optimiza eso nada más a nivel de tráfico y ya generas ventas. Y una buena oferta te puede llevar a tus primeros $5.000, $10.000, $50.000, hasta $100.000 y mucho más. Porque la idea es saber y entender todo ese tema del embudo a nivel de métricas y también a nivel de copy, que también es algo muy elemental que ya en las siguientes clases lo van a ver. Así que chicos, nos vemos en la siguiente clase.